El Espíritu Santo ha estado hablando a mi corazón en estos días acerca de restaurar el altar moravo. Comenzar 40 días de ayuno acompañado de oración, una cadena de oración de 40 días. Número 1, ¿qué es el altar moravo? En el año 1722, un grupo de cristianos provenientes de Moravia, actual República Checa, le preguntó al conde Zinzendorf, actual Alemania, que habitaba la actual Alemania, si podían cruzar la frontera y vivir en sus tierras. El conde aceptó y se establecieron en el poblado llamado Gernut, que significa el centinela de Dios. En 1727 sobrevino un tiempo de avivamiento. 22, 23, 24, 25, 26, 27. 5 años después sobrevino un tiempo de avivamiento, al cual muchos llamaron el Pentecostés moravo. Todo comenzó, escúcheme bien, todo comenzó cuando 24 hombres y 24 mujeres pactaron consagrar 1 hora del día para orar. Fue un modelo muy simple y pronto muchos se unieron. Este fue el inicio de lo que se convirtió en la cadena de oración más larga de la historia. 100 años de oración ininterrumpida. Una cadena de oración que duró 100 años. Oraban 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Cada hora del día alguien estaba orando. Mientras otros trabajaban, otros oraban. Mientras otros dormían, descansaban, otros estaban orando. El fuego del altar moravo nunca se apagó. Los moravos citaban un pasaje de la Escritura como su principal inspiración, Levítico 6:13. ¿Cuál era el versículo de los moravos? Levítico 6:13. Todos juntos. El fuego, más fuerte, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esta visitación del Espíritu despertó una pasión inagotable por la oración, que a su vez despertó un fuego por el evangelismo. Los moravos fueron los primeros evangelistas en el mundo después de la iglesia de los Hechos. Escúcheme, en 20 años los moravos enviaron más misioneros que todo el protestantismo en 200 años. La visión era evangelizar en los lugares más difíciles y peligrosos, como teniendo ellos el primer derecho. En 1792, 65 años después de comenzar el movimiento de oración, los moravos habían enviado 300 misioneros a todas partes del planeta. Diga conmigo, restaurando el altar moravo. Número 2. ¿Qué es lo que provoca la oración de continuo? ¿O qué es lo que provoca una cadena de oración de muchos días? Lo primero que provoca es una atmósfera sobrenatural. ¿A dónde? Una atmósfera sobrenatural en la iglesia. ¿Qué es lo que va a provocar la restauración del altar moravo en tu casa de paz? Una atmósfera sobrenatural. Letra B. Un fuego en el corazón por servir a Dios. Un fuego en el corazón
por entregar nuestra vida por completo al servicio de Dios. ¿Qué más es lo que provoca la oración de continuo? Diga conmigo, un fuego por las almas, una pasión inagotable por aquellos que no han conocido a Jesús, un fuego por el evangelismo. ¿Qué más? Letra D, hambre por más de la presencia de Dios. Cuanto más yo busco a Dios, ¿qué pasa? Más hambre viene por buscar más de Dios. Cuanto más busco, más hambre viene a mí por más de Dios. Y letra E, ¿qué es lo que provoca una cadena de oración de muchos días? Una manifestación de la gloria de Dios en medio nuestro. Así que en estos 40 días puede ser en una casa de paz que va a suceder una manifestación sobrenatural de la presencia de Dios. Puede ser en un discipulado, puede ser, a algunos le va a pasar en su hora, en su turno de oración. Las reuniones van a ser diferentes, van a estar cargada la atmósfera de sobrenaturalidad. Amén. 3. Fundamento bíblico de la cadena de oración. ¿Por qué una cadena de oración? ¿De dónde sacaron eso? ¿Por qué orar las 24 horas del día? ¿Será bíblico? ¿No será bíblico? ¿Alguien lo inventó? ¿Por qué orar de día y de noche? Letra A. Diga conmigo, en el cielo. Más fuerte, diga, en el cielo se adora de día y de noche. Mira lo que dice Apocalipsis 4:8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, todos juntos. Más fuerte. ¿Qué hacían los querubines? Y no cesaban de día y de noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Qué nos enseña el pasaje bíblico? Escúcheme. La adoración celestial es continua. Diga conmigo, la adoración celestial es continua. Ahora, si nosotros queremos adorar a la manera de la tierra, va a ser de manera diferente. Pero si nosotros queremos, como fue la oración de Jesús, la oración modelo, enseñándole a sus discípulos a orar, como es en el cielo, sea en la tierra, nosotros tenemos que adorar de continuo, de día y de noche. La adoración que desata la gloria de Dios es adoración continua. La adoración que desata la gloria de Dios, la presencia manifestada de Dios, es adoración continua, de día y de noche. Si queremos que el cielo invada la tierra, debemos hacerlo como se hace en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Diga, de día y de noche. Letra B. ¿Cuál es el fundamento bíblico? En el tabernáculo de David buscaban el rostro de Dios de día y de noche. Vamos a leer Primera de Crónicas 16:37. En el tabernáculo de David buscaban al Señor de día y de noche. Y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen, todos juntos, para que ministrasen de continuo delante del arca, cada cosa en su día.
Escúcheme, 1000 años antes de Cristo, David fue el hombre que Dios usó para traer el formato de adoración celestial a la tierra. Por esa razón, David instauró alrededor del arca del pacto 24 equipos de músicos y cantores. ¿Cuántos equipos habían? 24 equipos de adoración para adorar a Dios por turnos, 24 horas del día, durante 33 años, sin detenerse de día y de noche. 33 años adoraron de día y de noche en el tabernáculo de David por turnos. El profeta Amós, ¿a dónde sale que adoraban por turnos y que habían 24 turnos? Para que lo anoten, Segunda de Crónicas 24. Allí están todos los turnos, a quién le tocaba cada hora. Están los nombres. Segunda de Crónicas 24. El profeta Amós profetizó la restauración del tabernáculo de David. Amós 9:11. Todos juntos, levante su mano y lea conmigo. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. ¿Cuántos dicen amén? Estamos viendo fundamento bíblico de la cadena de oración. Escúcheme, un ejemplo actual de oración continua es en Corea del Sur. Existe un lugar llamado la Montaña de Oración, establecido en 1973 por el pastor David Yonggi Cho de la Iglesia del Evangelio Completo de Yoido. La Montaña de Oración tiene comodidades actualmente para 10,000 personas. Incluye habitaciones donde los guerreros de oración pueden pasar tiempos prolongados de ayuno y de oración, apartados del entorno. Entre los muchos resultados de sus oraciones, vemos el crecimiento fenomenal de la iglesia del pastor David Yonggi Cho. 1 millón de congregantes. 4. Hay una pregunta que el Señor nos hace en esta mañana. Hay una pregunta que el Señor nos hace a todos en este día. ¿Cuál es la pregunta? ¿Podrías velar conmigo 1 hora? Para mantener una guardia en un regimiento solamente se necesita que un soldado pueda estar en pie 1 hora al día, vigilando en su puesto como centinela. Mateo 26:40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Vino luego a sus discípulos y le damos un saludo a todos aquellos que están en su casa mirando la transmisión desde su cama. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. ¿Pueden mirar a la cámara? Y los halló y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Hoy día se escucha la voz del Señor nuevamente hablándonos. ¿Habrá alguien que pueda velar conmigo 1 hora? 1 hora por persona todos los días es todo lo que Dios necesita para mantener el fuego del altar encendido. 1 hora, una persona por día es todo lo que Dios necesita para levantar un poderoso y gran avivamiento, un despertar en nuestra ciudad. Amén. 1 hora por persona todos los días es todo lo que Dios necesita para poder cambiar la realidad de una familia. 1 hora por día por persona es todo lo que Dios necesita para cambiar la realidad de nuestra ciudad. 5.
Diga conmigo con ganas, tormenta de oración. Otra cosa que Dios estuvo hablando durante la semana es provocar una tormenta de oración. ¿Qué es una tormenta de oración? Vamos a leer todos. ¿Qué es una tormenta de oración? ¿No está la definición? ¿No? Una tormenta de oración es un movimiento de oración violento, persistente, continuo, no de una sola persona, sino de un ejército de guerreros que provocan que el cielo invada la tierra. Es un movimiento, todos vamos a leer fuerte, es un movimiento de oración violento, persistente, continuo, no de una sola persona, más fuerte, sino de un ejército de guerreros que provocan que el cielo invada la tierra. Diga tormenta de oración. Primera de Reyes 18:41. Entonces Elías dijo a Acab, Elías el profeta de turno, hablándole al rey de turno: sube, come y bebe, porque, más fuerte, porque una lluvia grande se oye. Dile a tu hermano que está al lado, una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías el profeta subió a la cumbre del Carmelo, subió al monte, y postrándose en tierra, puso sus rodillas, puso su rostro entre las rodillas, una postura de intercesión profética, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, ¿qué dijo el criado de Elías? Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di al rey Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, todos juntos, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Escúcheme bien. Escuche el contexto. El profeta Elías soltó una palabra profética sobre el rey Acab. Amén. Le dijo: una grande lluvia se oye. Lo dijo por la fe y lo dijo soltando una palabra profética, creyendo que el Señor respaldaría su palabra. Ahora, ¿qué hizo después de soltar una palabra? Diga: subió al monte. Más fuerte, diga: subió al monte y oró para que descienda la lluvia. Diga: intercedió para que se cumpla la palabra. Mandó a su criado, a su asistente, a ver si llovía 7 veces. A la 7ª vez dijo: ve una pequeña nube. Inmediatamente lo envía al rey para avisarle, y una gran tormenta lo encuentra en el camino. ¿Cuál es la enseñanza? Escúcheme. La palabra profética que se ha declarado sobre ti, la palabra profética que se ha declarado sobre tu familia, sobre nuestra iglesia, sobre nuestra ciudad, sobre tu ministerio, no se cumplirá por sí sola. Hay que provocar que se cumpla orando de continuo. Diga: la palabra profética que han soltado sobre mí no se cumplirá por sí sola. Diga: la palabra profética yo tengo que provocar que se cumpla orando de continuo.
Entonces las palabras proféticas no se cumplen por sí solas. Diga conmigo, una grande lluvia se oye. Diga, un gran avivamiento se oye. Más fuerte, diga, un gran avivamiento se oye. Diga, una gran multiplicación de almas en mi red se oye. Diga, una gran multiplicación de almas en mi casa de paz se oye. Diga, la conversión de mi familia al evangelio se oye. Ahora esto le va a gustar. Repita conmigo. Por eso subiré al monte a orar de continuo, para provocar que la palabra profética se cumpla. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, un gran rompimiento en mis finanzas se oye. Diga, un gran rompimiento en mi matrimonio se oye. Los solteros, levanten su mano. Diga, un gran rompimiento en mi área sentimental se oye. ¿Qué es una tormenta? Las tormentas se dan cuando se generan descargas bruscas de electricidad atmosférica que se manifiestan en un resplandor, aquel que conocemos como rayos, subraye eso. Un estruendo, también llamado trueno, incluye fuertes vientos. ¿Qué más? Relámpagos. ¿Qué más? Lluvia, granizo o nieve. Las tormentas se da ante la formación de un determinado tipo de nube llamada cumulonimbus. Ahora, cuando yo escuché la definición de tormenta, eché a volar la imaginación y vinieron muchos pasajes bíblicos a mi mente. Letra A. Diga conmigo, el poder de Dios es como rayos. Habacuc 3:3. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán, Selah. Todos juntos. Su gloria cubrió los cielos, la tierra se llenó de su alabanza. Todos juntos. Y el resplandor fue como la luz. Fuerte, fuerte. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. El profeta Habacuc revela la gloria de Dios y dice que el poder de Dios está escondido en sus manos y se manifiesta como rayos brillantes. ¿A dónde está escondido el poder de Dios? En sus manos. ¿Y cómo se manifiesta? Como rayos. B. La voz de Dios es como un trueno. Job 37:4. NTV. La voz de Dios es como un trueno. Todos juntos. Después llega el rugido del trueno, la tremenda voz de su majestad. Él no la retiene cuando habla. 5.
La voz de Dios es gloriosa en el trueno. Ni siquiera podemos imaginar la grandeza de su poder. Diga conmigo, tormenta de oración. Diga, una grande lluvia se oye. La oración y la adoración continua de día y de noche, la restauración del tabernáculo de David, la restauración del altar moravo provocan una tormenta de oración. No solamente desata el poder de Dios, sino que también desatan la voz de Dios. Esto es revelación fresca de la palabra, palabra profética, palabra de ciencia, sueños, visiones, etc. C. El viento, ¿qué simboliza? Lo está leyendo. El viento simboliza la manifestación del Espíritu Santo en medio de su iglesia. Hechos 2:2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Una cadena de oración que dura días, semanas y meses crea una atmósfera apta para la manifestación del Espíritu en medio nuestro. Llenuras continuas. Diga llenuras continuas. Diga nuevas lenguas. Diga aceite fresco. Y diga el gozo de Dios. El viento. La lluvia simboliza el derramar del Espíritu Santo en la tierra. Joel 2:23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros, todos juntos, hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Escúcheme, la profecía de la lluvia temprana fue cumplida en Hechos 2. La profecía de Joel, la lluvia temprana, fue cumplida en Hechos 2. Cuando comenzó el primer avivamiento de la iglesia, sanidades, milagros, señales, maravillas, prodigios eran parte de la cultura de la iglesia primitiva, que se tradujo en la conversión de miles y miles de almas. Ahora, la lluvia tardía está reservada para el último tiempo. Antes del arrebatamiento de la iglesia está reservada la lluvia tardía, un gran y poderoso derramar del Espíritu Santo sobre la tierra como jamás se haya visto. Diga la lluvia. Diga tormenta de oración. Diga tormenta de oración. La gloria de Dios es una nube. Hechos 24:15. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de ¿qué? De la nube. ¿Se acuerda cómo eran provocadas las tormentas? Las tormentas son provocadas por una nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte. ¿Cuánto? 40 días y 40 noches.
Escúcheme bien. Los eruditos judíos le llaman a esto, a la nube, la gloria Shekinah. La palabra Shekinah es una palabra extra bíblica porque no aparece en la escritura. La palabra Shekinah significa Él hizo morar. Él hizo morar. Como te dije, no es una palabra bíblica, pero es un concepto que está claramente en la escritura. La gloria Shekinah es la gloria de Dios morando en medio de nosotros. La gloria Shekinah es la gloria de Dios habitando, no visitando, porque las visitaciones vienen y se van, pero la gloria Shekinah es la gloria de Dios habitando en medio de nosotros. Es Dios haciendo su morada en medio de nosotros. Ahora, ¿cómo crear una nube de la gloria de Dios? Diga conmigo, oración continua. Diga, alabanza y adoración continua. ¿Cómo podemos crear la nube Shekinah? ¿Cómo nosotros podemos crear la nube de la gloria de Dios? Diga, oración continua. Diga, alabanza y adoración continua. Hay una relación entre los 40 días y la nube de la gloria de Dios. Eso no lo podemos evitar. Sí o sí hay una relación entre 40 días en el monte, que simboliza 40 días buscando el rostro de Dios, y la nube de la gloria de Dios. Algo sucede cuando subimos al monte para estar con Dios 40 días. Algo sucede, algo va a suceder en tu vida, algo va a suceder en tu ministerio, algo va a suceder en tu relación personal con Dios, algo va a suceder en tu casa de paz, algo va a suceder en tu red cuando tú te dispones a subir al monte para estar con Dios 40 días. Diga, una gran lluvia se oye. Y eso se escucha con los oídos del Espíritu. Diga, tormenta de oración. F, la gloria de Dios es una tormenta. Ezequiel 1:4. Estamos viendo la gran visión de Ezequiel. Cuando él ve a los querubines, cuando él ve rueda sobre rueda, etc. Ese es el contexto. Ezequiel 1:4. Y miré, y aquí venía del norte. Y miré, y aquí venía del norte. Se dice, los eruditos bíblicos dicen que el cielo está en el norte. Por eso que la brújula marca siempre hacia el norte. Se dice que en el espacio sideral hay una parte que está vacía en el espacio sideral, y es en el norte. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso, una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. La gloria de Dios es una tormenta. ¿Qué es la gloria de Dios? Escúcheme bien. La gloria de Dios es la presencia manifestada de Dios aquí en la tierra. Es la presencia de Dios visible y tangible a los sentidos naturales. La presencia de Dios es otra cosa. La presencia manifestada de Dios es otra cosa diferente. La gloria de Dios es la presencia manifestada. El Espíritu Santo siempre está junto a nosotros, pero no siempre se manifiesta. Cuando se manifiesta, eso es la gloria de Dios. Cuando Dios se manifiesta en medio de nosotros, hay llenuras del Espíritu Santo. Cuando Dios se manifiesta en medio de nosotros, Él desata aceite fresco que se traduce en sanidades, en milagros, en liberación.
Hay señales. Cuando la gloria de Dios se manifiesta en medio nuestro, es todo lo que Dios es. Muchas veces, mire, escúcheme, muchas veces Dios se manifiesta como Rafa, el sanador. Muchas veces Dios se manifiesta como Jireh, como el Dios que provee en medio de nosotros. Amén. Muchas veces Dios se manifiesta en medio de nosotros como el Emanuel, el que está al lado tuyo cuando tú te estás sintiendo solo. Es el Dios que muchos han sentido que le han tocado con el codo. Las personas han dicho, sentí que alguien me tocó, abrí los ojos y no había nadie. Es Dios diciéndote, yo estoy contigo, tú no estás solo. Pero la gloria de Dios es Dios manifestándose en todas sus expresiones. No es una de las expresiones de Dios, sino es Dios, es el gran yo soy, es Yahweh. Yahweh incluye todas las manifestaciones de los más de 300 nombres de Dios. Los 300 nombres de Dios están incluidos en el nombre Yahweh. Yo soy, el gran yo soy. La gloria de Dios es la presencia manifestada y visible, tangible de Dios en medio de nosotros. Diga conmigo, una gran tormenta se aproxima. Diga, una gran tormenta se aproxima en mis finanzas. Diga, una gran tormenta se aproxima en mi matrimonio. Más fuerte, diga, en mi casa. Diga, en mis padres que no conocen a Dios. Diga, en mis hijos que no conocen a Dios. La palabra que ha sido soltada sobre nuestra iglesia está pronta a su cumplimiento. Somos la iglesia de la ciudad. La palabra que ha sido soltada sobre mi familia, sobre mi matrimonio, sobre mi casa, está pronta a su cumplimiento, porque una gran tormenta se aproxima. Dele un aplauso al Señor fuerte. Un grito de júbilo. 6. ¿Qué es una tormenta de oración? Otra definición. Es cuando el pueblo de Dios busca su rostro en oración y ayuno de día y de noche, no de manera tranquila, sino apasionada, pidiendo a Dios en el nombre de Jesús para que las cosas cambien. Nuevamente, es cuando el pueblo de Dios busca el rostro de Dios en oración y ayuno, de día y de noche, no de manera tranquila, sino apasionada, pidiendo a Dios en el nombre de Jesús para que las cosas cambien. ¿Cuántos dicen amén? 7. 4 aspectos por los cuales oraremos. A. Por un avivamiento en la iglesia de Punta Arenas. No solamente en el MFC, sino que Dios despierte y derrame de su Espíritu Santo sobre todo Punta Arenas. El Señor despierte a la iglesia en nuestra ciudad y nos avive. Amén. Letra B. Por el mayor despertar de la juventud que Punta Arenas jamás haya visto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos sueñan con un ejército de jóvenes invadiendo nuestra ciudad? Amén. C. Por los hijos pródigos de la casa y las ovejas descarriadas. D. Para que Dios intervenga en los momentos de crisis. Muchos de nosotros estamos pasando crisis. Otros la pasarán en lo que resta del año. Nosotros vamos a orar para que cuando esas crisis vengan, la mano del Señor esté sobre nosotros. La mano poderosa del Señor esté interviniendo a nuestro favor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Póngase de pie. Vamos a adorar al Señor.